Saludos a todos, estamos en el día 70, seguimos con el Catecismo Católico. Catecismo leído, día 70, 1 de 2, cuarta parte, primera sección, capítulo primero, punto 2576 al punto 2593. En nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Padre nuestro que está en el cielo, santificado sea su nombre. Venga a nosotros su reino, hágase su voluntad en la tierra como en el cielo. Denos hoy nuestro pan de cada día. Perdone nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos deje caer en tentación y líbranos del mal. Amén. Punto 2576. Pues bien, Dios hablaba con Moisés cara a cara, como habla un hombre con su amigo. La oración de Moisés es típica de la oración contemplativa gracias a la cual el servidor de Dios es fiel a su misión. Moisés conversa con Dios frecuentemente y durante largo rato, subiendo a la montaña para escucharle e implorarle, bajando hacia el pueblo para transmitirle las palabras de su Dios y guiarlo. Él es de toda confianza en mi casa, boca a boca hablo con él abiertamente. Porque Moisés era un hombre humilde más que hombre, alguno sobre la faz de la tierra. Punto 2577. De esta intimidad con el Dios fiel, lento a la ira y rico en amor, Moisés ha sacado la fuerza y la tenacidad de su intercesión. No pide por él, sino por el pueblo que Dios ha reunido. Moisés intercede ya durante el combate con los amalecitas o para obtener la curación de Miriam. Pero es sobre todo después de la apostasía del pueblo cuando se mantiene en la brecha ante Dios para salvar al pueblo. Los argumentos de su oración. La intercesión es también un combate misterioso. Inspirará la audacia de los grandes orantes tanto del pueblo judío como de la iglesia. Dios es amor, por lo tanto es justo y fiel. No puede contradecirse, debe acordarse de sus acciones maravillosas. Su gloria está en juego, no puede abandonar al pueblo que lleva su nombre. David y la oración del rey. Punto 2578. La oración del pueblo de Dios se desarrolla a la sombra de la morada de Dios, el arca de la alianza y más tarde el templo. Los guías del pueblo, pastores y profetas, son los primeros que le enseñan a orar. El niño Samuel aprendió de su madre Ana cómo estar ante el Señor, y del sacerdote Elí cómo escuchar su palabra. Habla, Señor, que tu siervo escucha. Más tarde también él conocerá el precio y la carga de la intercesión. Por mi parte, lejos de mí pecar contra el Señor, dejando de suplicar por vosotros y de enseñaros el camino bueno y recto. Punto 2579. David es por excelencia el rey, según el corazón de Dios, el pastor que ruega por su pueblo y en su nombre, aquel cuya sumisión a la voluntad de Dios, cuya alabanza y arrepentimiento será modelo de la oración del pueblo. Ungido de Dios, su oración es adhesión fiel a la promesa divina, confianza cordial y gozosa en aquel que es el único Rey y Señor. En los Salmos, David, inspirado por el Espíritu Santo, es el primer profeta de la oración judía y cristiana, la oración de Cristo, verdadero Mesías e Hijo de David, revelará y llevará a su plenitud el sentido de esta oración. Punto 2580. El templo de Jerusalén, la casa de oración que David quería construir, será la obra de su hijo Salomón. La oración de la dedicación del templo se apoya en la promesa de Dios y su alianza, la presencia activa de su nombre entre su pueblo y el recuerdo de los grandes hechos del Éxodo.
El rey eleva entonces las manos al cielo y ruega al Señor por él, por todo el pueblo, por las generaciones futuras, por el perdón de sus pecados y sus necesidades diarias, para que todas las naciones sepan que Dios es el único Dios y que el corazón de su pueblo le pertenece por entero a Él. Elías, los profetas y la conversión del corazón. Punto 2581. Para el pueblo de Dios, el templo debía ser el lugar donde aprender a orar, las peregrinaciones, las fiestas, los sacrificios, la ofrenda de la tarde, el incienso, los panes de la proposición, todos estos signos de la santidad y de la gloria de Dios. Altísimo, pero muy cercano, eran llamamientos y caminos para la oración. Sin embargo, el ritualismo arrastraba al pueblo con frecuencia hacia un culto demasiado exterior. Era necesaria la educación de la fe, la conversión del corazón. Esta fue la misión de los profetas antes y después del destierro. Punto 2582. Elías es el padre de los profetas, de la raza de los que buscan a Dios, los que van tras su rostro, su nombre. El Señor es mi Dios, anuncia el grito del pueblo en respuesta a su oración sobre el monte Carmelo. Santiago nos remite a él para incitarnos a orar. La oración ferviente del justo tiene mucho poder. Punto 2583. Después de haber aprendido la misericordia en su retiro en el torrente de Kerit, Elías enseña a la viuda de Sarepta la fe en la palabra de Dios, fe que confirma con su oración insistente. Dios devuelve la vida al hijo de la viuda. En el sacrificio sobre el monte Carmelo, prueba decisiva para la fe del pueblo de Dios, el fuego del Señor es la respuesta a la súplica de que se consume el holocausto a la hora de la ofrenda de la tarde. Respóndeme, Señor, respóndeme. Son palabras de Elías que las liturgias orientales recogen en la epíclesis eucarística. Finalmente, volviendo a andar el camino del desierto hacia el lugar donde Dios vivo y verdadero se reveló a su pueblo, Elías se recoge como Moisés en la hendidura de la roca, hasta que pasa la presencia misteriosa de Dios, pero solamente en el monte de la transfiguración se dará a conocer a aquel cuyo rostro buscan. El conocimiento de la gloria de Dios está en el rostro de Cristo crucificado y resucitado. Punto 2584. En el cara a cara con Dios, los profetas extraen la luz y fuerza para su misión. Su oración no es una huida del mundo infiel, sino una escucha de la palabra de Dios. Es a veces un debatirse o una queja, y siempre una intercesión que espera y prepara la intervención de Dios Salvador, Señor de la historia. Los Salmos, oración de la Asamblea, punto 2585. Desde David hasta la venida del Mesías, las Sagradas Escrituras contienen textos de oración que atestiguan el sentido profundo de la oración para sí mismo y para los demás. Los Salmos fueron reunidos poco a poco en un conjunto de cinco libros. Los Salmos o alabanzas son la obra maestra de la oración en el Antiguo Testamento. Punto 2586. Los salmos alimentan y expresan la oración del pueblo de Dios como asamblea, con ocasión de las grandes fiestas en Jerusalén y los sábados en las sinagogas. Esta oración es indisociablemente individual y comunitaria, concierne a los que oran y a todos los hombres. Brota de la Tierra Santa y de las comunidades de la diáspora, pero abarca a toda la creación, recuerda los acontecimientos salvadores del pasado y se extiende hasta la consumación de la historia, hace memoria de las promesas de Dios ya realizadas y espera al Mesías que les dará cumplimiento definitivo. Los salmos usados por Cristo en su oración
y que en él encuentran su cumplimiento, continúan siendo esenciales en la oración de su iglesia. Punto 2587. El Salterio es el libro en el que la palabra de Dios se convierte en oración del hombre. En los demás libros del Antiguo Testamento, las palabras proclaman las obras de Dios por los hombres y explican su misterio. En el Salterio, las palabras del salmista expresan, proclamándolas ante Dios, las obras divinas de salvación. El mismo Espíritu inspira la obra de Dios y la respuesta del hombre. Cristo unirá ambas. En él los salmos no cesan de enseñarnos a orar. Punto 2588. Las múltiples expresiones de oración de los salmos se hacen realidad viva tanto en la liturgia del templo como en el corazón del hombre, tanto si se trata de un himno como de una oración de desamparo o de acción de gracias, de súplica individual o comunitaria, de canto real o de peregrinación o de meditación sapiencial. Los salmos son el espejo de las maravillas de Dios en la historia de su pueblo y en las situaciones humanas vividas por el salmista. Un salmo puede reflejar un acontecimiento pasado, pero es de una sobriedad tal que verdaderamente pueden orar con él los hombres de toda condición y de todo tiempo. Punto 2589. Hay unos rasgos constantes en los salmos, la simplicidad y la espontaneidad de la oración, el deseo de Dios mismo a través de su oración y con todo lo que hay de bueno en ella, la situación incómoda del creyente que en su amor preferente por el Señor se enfrenta con una multitud de enemigos y de tentaciones y que en la espera de lo que hará el Dios fiel, mantiene la certeza del amor de Dios y la entrega a la voluntad divina. La oración de los salmos está siempre orientada a la alabanza, por lo cual corresponde bien al conjunto de los salmos el título de las alabanzas. Recopilados, los salmos en función del culto de la asamblea son invitación a la oración y respuesta a la misma. Aleluya. Aleluya, alabad al Señor. ¿Qué hay mejor que un salmo? Por eso David dice muy bien, alabad al Señor porque es bueno salmodiar a nuestro Dios, alabanza dulce y bella. Y es verdad, porque el salmo es bendición pronunciada por el pueblo, alabanza de Dios por la asamblea, aclamación de todos, palabra dicha por el universo, voz de la iglesia, melodiosa profesión de fe. Resumen, punto 1590. La oración es la elevación del alma hacia Dios o la petición a Dios de bienes convenientes. Punto 2591. Dios llama incansablemente a cada persona al encuentro misterioso con Él. La oración acompaña a toda la historia de la salvación como una llamada recíproca entre Dios y el hombre. Punto 2592. La oración de Abraham y de Jacob aparece como una lucha de fe vivida en la confianza a la fidelidad de Dios y en la certeza de la victoria prometida a quienes perseveran. Punto 2593. La oración de Moisés responde a la iniciación del Dios vivo para la salvación de su pueblo, prefigurada la oración de intercesión del único mediador, Cristo Jesús. Hasta aquí el punto 2593. Continuaremos con el punto 2594 en el próximo video. Gracias.